Bueno, agradecer a los presentes y a los que se han mantenido durante... Está difícil competir con criptografía, así que hagamos nuestra presentación. Hoy voy a presentar la tercera parte de este cursillo de Sistema Dinámico en Cosmología. Y la idea es lo que conversamos en la clase anterior, hacer la generalización a una teoría en la que yo tengo dos campos escalares. Fíjense que acá yo voy a construir un modelo en el cual yo tengo relatividad general e introduzco una acción que tiene esta naturaleza, la fórmula 77. En esta acción yo tengo dos campos escalares, φ1 y φ2, y voy a trabajar con este potencial. Fíjense que este potencial, si trabajo en el mínimo del potencial y hago una expansión en serie de Taylor, acá estaríamos hablando de un potencial cuadrático en sus dos variables. ¿Ok? En este caso, nosotros construimos una acción más general en la que involucramos la acción de materia y también obviamente aparte en la acción que corresponde a Einstein-Hilbert, y después que encontramos las ecuaciones de movimiento, que son las ecuaciones de Einstein más la ecuación de conservación de la materia y las ecuaciones de Klein-Gordon para cada campo escalar, terminamos con estas ecuaciones que voy a presentar ahora. ¿Ya? La primera es la ecuación de Freeman. Ecuación de Freeman. Ok. La segunda ecuación, la ecuación de Raychaudhuri, que me relaciona la derivada del factor de Havel-H con las densidades del modelo. Fíjense que acá yo estoy trabajando con una ecuación de estado tipo polvo. Rho es la densidad de materia, que se asume que es mayor o igual que cero. Por tanto, acá se ve claramente una función que es o bien constante si todas estas cantidades son cero o decreciente. ¿Okay? Porque su derivada es o cero o negativa. Y esa va a ser un aspecto importante cuando veamos la modelación. Y las ecuaciones de Klein-Gordon tienen esta forma, 80 A y B. O sea, esto es el menos box de φ2. Y acá vemos que cuando la n vale 0, tenemos que se desacoplan las ecuaciones. No sé si alcanzan a ver que con n igual 0, yo tengo acá una constante por el seno de φ1 sobre φ1, y acá tendría otra constante por el seno de φ1 sobre φ2. Esas constantes yo las puedo absorber en una sola, y las ecuaciones se desacoplan en el sentido de que de φ2 en la ecuación de φ1 y viceversa. Entonces nosotros vamos a llamar acá, cuando la n es 0, vamos a llamar a eso acoplamiento minimal, y cuando n es distinto de 0 es un acoplamiento no minimal, en el sentido de que si n es distinto de 0, aquí vemos que hay interacción entre los dos campos escalares a través de este término que viene del potencial. En realidad que viene de la derivada parcial respecto del potencial. Bueno, acá son relevantes en el modelo. ¿Ok? Entonces, tengo la ecuación de Freeman, tengo la ecuación de Klein-Gordon y me falta esta ecuación que viene a ser la ecuación de movimiento para la materia. Acá claramente se ve que yo estoy asumiendo que la presión del fluido es cero. Entonces, ¿cuál es la primera idea que seguimos en esta investigación? Bueno, la primera idea fue este sistema utilizando como variable dinámica el redshift. Hay fórmulas que me permiten hacer esto. Entonces, cuando yo utilizo como nueva variable una función que se llama z, que se llama redshift, en lugar del tiempo cósmico,
yo puedo introducir estas derivadas usando las reglas de la cadena. Fíjense que ahora yo, para pasar todos los términos en esta ecuación a la nueva variable temporal, lo que tengo que hacer es reemplazar todos los operadores diferenciales por operadores escritos en términos de la nueva variable z. Estas son expresiones que se obtienen de una manera muy simple, que vemos acá. Y el parámetro de desaceleración del modelo se puede escribir, o sea, se puede definir de esta manera. Esto es una definición. Así se escribe en términos del Redshift. Y esto, hay algunos términos involucrados, una parte que tiene que ver con la energía cinética de los dos campos escalares y esta parte que tiene que ver con la energía potencial. ¿Cuál es la idea de usar Z? La idea de usar Z es que esta cantidad me permite que no aparezca explícitamente algunas cantidades como H en mi modelo. Y la primera exploración que hicimos es encontrar valores de los parámetros, de modo tal que pudiéramos reproducir un modelo cosmológico que se llama lambda CDM, que lo único que voy a decir acá es que es un modelo que está bien establecido desde el punto de vista observacional, en el que yo asumo que hay una constante cosmológica que es responsable de la aceleración de la expansión del universo, y esa constante cosmológica es la forma más simple de energía oscura, y este es un modelo que sobrevive mucha de la data observacional, aunque en la actualidad se han tenido resultados que no lo tienen tan preferente, pero yo soy de los que todavía defiende el modelo lambda CDM, entonces no voy a no voy a enterrar el modelo todavía. Entonces, este modelo que voy a presentar, la primera cosa que hacemos es explorar el espacio de parámetros, de modo tal que se recupere en buena parte el modelo lambda CDM. Para eso nos inspiramos en un trabajo original donde ellos dan algunos valores para estas constantes. Esta constante tiene interpretación de escala de energía, las mu a la 4. Entonces, usando estos parámetros que vemos que dependen de H0, este H0 es el valor del factor de Hubble hoy día. Nosotros lo fijamos usando los resultados de Planck de 2018, este valor numérico. Y con estas condiciones, nosotros tomamos el modelo lambda CDM, vamos a redshift del orden de 100. Y cuando estamos en esos redshift del orden de 100, lo que voy a exigir es que el modelo que yo estoy construyendo o estoy trabajando, el E de Z de ese modelo, sea exactamente el mismo valor en Z igual 100 que el de lambda CDM. Con eso yo estoy fijando una condición inicial muy atrás en el tiempo, en orden de Z igual 100, Z0 es el valor de hoy día, y voy a encontrar un modelo que atrás en el tiempo, en la época Z igual 100, es exactamente el lambda CDM, y después lo pongo a evolucionar, y voy a ver si alguno de los observables se mantienen cercanos a los de lambda CDM. Entonces, cuando hacemos esto, hay algunas cantidades que necesitamos trabajar. Por ejemplo, cada uno de los campos escalares tiene asociadas una que se da por estas expresiones que yo tengo acá. Fíjense que acá yo he descompuesto el potencial original en tres tipos de expresiones. Una expresión que depende solo de φ1, una expresión que depende solo de φ2, y este término que lo puedo llamar Vin, que es una interacción entre los dos campos, pero que está introducida a través del potencial, no es una interacción de tipo cinético entre los campos. Hacemos eso, yo tengo que construir algunas cantidades que me van a permitir relacionar con el modelo lambda CDM. Hay algunos términos matemáticos, físicos que son de interés, como el omega de estado asociado a lambda. Lambda es la constante cosmológica, que sabemos que es 1, es menos 1, perdón. Y este parámetro que yo tengo acá es la razón, el R es la razón entre la densidad de materia con relación a la densidad de energía oscura asociada a la constante cosmológica. Y hay otros términos que tienen interés, que son K1 y K2 que yo defino acá, que son términos cinéticos. W, que es un término relacionado con la energía potencial,
y un W relacionado con la interacción. ¿Ok? Y estas son cantidades que son adimensionales, y ahora vamos a ver ellas con respecto del tiempo. Entonces, si yo tomo el modelo y lo evoluciono en el tiempo, yo veo de que reproduce bastante bien el modelo lambda CDM. Aquí las líneas, por ejemplo, la línea azul, lo que me define es la densidad de energía dimensional en los dos pares, sin tomar en cuenta la interacción, esta línea azul que vemos acá. Si yo la comparo con la omega de lambda, o sea, se ajusta bastante bien con no sé si ven mi flecha, la que se mueve, ¿verdad? ¿La ven? ¿Ven la flecha morada que se mueve o no? ¿Sí? Bien. Entonces, el modelo, en definitiva, con lambda CDM, por tanto, eso nos da de que los parámetros y los valores iniciales y los valores de los parámetros estuvieron bien elegidos. Y otros gráficos de interés son, por ejemplo, la ecuación de estado asociada o efectiva asociada a los dos campos que vemos que tiene este comportamiento. Es la línea azul con oscilaciones, pero en tiempo pasado y en tiempo futuro, estas oscilaciones decaen y por tanto, salvo en una etapa intermedia en que los campos difieren del lambda CDM porque tienen otra interpretación, eh, en el pasado y en el futuro ajustan bien con la ecuación de estado, la constante cosmológica, y estas oscilaciones acá de la ecuación de estado están relacionadas con las oscilaciones de una supuesta partícula que cae en este potencial que tiene dos direcciones, ¿ya? Esas oscilaciones del campo, de los campos escalares alrededor del mínimo de este potencial de dos variables está relacionado con alguna etapa previa del universo en la que hubo, por ejemplo, precalentamiento del universo. O sea, está relacionado con procesos inflacionarios del universo. Por eso se ven tantas oscilaciones. Pero realmente el modelo reproduce muy bien en los dos regímenes el modelo lambda CD. Acá están las distintas componentes relacionadas con la parte cinética, parte potencial, la densidad de energía y parte de interacción. Eh, Acá, por ejemplo, tenemos digamos, una ampliación de la parte cinética, cómo se ven estas oscilaciones un poco violentas. En realidad, si vemos la frecuencia de las oscilaciones, perdón, la amplitud de las oscilaciones tampoco es muy grande, o sea, varía entre el orden de 10 a la menos 8 a 10 a la menos 2. Okay. Acá tengo dos cantidades importantes, una es el radio, el R, que es la fracción entre la densidad de materia y la densidad de constante cosmológica, y acá es la misma fracción, pero la fracción relativa de al omega de los dos campos escalares. Está claro que acá los campos escalares están en algún sentido mimetizando lambda CDM, y vemos que también hacia el futuro el modelo no difiere de lambda CDM. Y lo mismo con esta expresión, esta E es el valor del factor de Hubble dividido por el factor de Hubble hoy día, y vemos que también el modelo a lambda CDM, y de hecho cuando yo también calculo el parámetro de desaceleración, el comportamiento también, salvo estas oscilaciones, es bastante similar al de lambda CD. Y si voy a los valores de los campos escalares, o sea, uno de los campos es del orden de 0.6 asintóticamente, y el otro es del orden de 0.01 asintóticamente. 0.001. 1 por 10 a la menos 2. Bueno, por tanto, este modelo, en algún sentido,
aproxima bastante bien al modelo Lambda-CDM y claramente tiene mucha más riqueza que el modelo Lambda-CDM. Acá les presento el potencial normalizado con 3h cuadrado. Esta es una cantidad también que es adimensional. Y acá a lo que yo quiero llegar es a que este potencial tiene una cantidad contable de mínimos, y los mínimos tienen una cuenca de atracción, y acá está como más ampliada esa cuenca de atracción. Yo tengo un grupo de ecuaciones que me permiten encontrar los mínimos de este potencial. Son varios, de hecho es una malla periódica completa de mínimos, y esto significa que yo puedo tener distintos valores de lambda en este modelo cosmológico dependiendo de las condiciones iniciales. Ahora, el aspecto más relevante que hemos visto hasta ahora es que asintótica es lambda CD, pero hay etapas en las que hay estas oscilaciones y uno pensaría entonces qué significan estas oscilaciones, qué puedo modelar con estas oscilaciones. El procedimiento que voy a presentar ahora es un procedimiento previo que voy a hacer antes de hacer la técnica de promediación, que en definitiva es tomar los dos campos escalares y hacer una rotación en los campos escalares. Yo en el plano φ1, φ2 hago una rotación, y con esa rotación construyo dos ejes nuevos que van a ser campos escalares efectivos, y yo voy a elegir la rotación de modo tal que cuando yo haga la expansión en serie en el centro de h igual 0 y en el mínimo, cualquiera de los mínimos que yo fije de este potencial, en vez de trabajar con los mínimos locales, que son en realidad infinitos, hay una malla regular de puntos. Me voy a concentrar en el mínimo global de este modelo. ¿Ok? Y voy a asegurar condiciones iniciales de modo tal que yo me mantenga en la cuenca de atracción de este mínimo global del modelo, que es el 0, 0. Y lo que yo quiero lograr es que cuando yo haga la expansión en el 0, 0, esta rotación me deja fijo el 0, ¿ya? Pero lo voy a hacer de una manera tal que se desacoplen en el mínimo las ecuaciones diferenciales. Entonces recuerden que partimos con estas ecuaciones de Klein-Gordon que no están, que están acopladas, estas que yo tengo acá. Perdón, déjenme ir acá. Estas son mis dos ecuaciones, y lo que voy a hacer es una rotación de modo tal que cuando yo haga la expansión, la ecuación, ya existe originalmente la interacción, porque la n es distinta de 0, yo puedo desacouplar de esa manera, a lo menos en el mínimo del potencial, la ecuación. Ese es el criterio que vamos a seguir. Y con ese criterio lo que se hace es fijar quiénes son estas constantes que me dan la rotación, que son estas C, y voy a introducir dos frecuencias en mi modelo, y esas frecuencias las voy a ajustar para hacer un procedimiento de promediación parecido al que yo vi en la clase anterior. ¿Ok? Entonces, las ecuaciones en las nuevas variables, fíjense que este C es como una velocidad de bus, si lo pueden ver en la forma que está escrita este término, ¿ya? No sé si alcanzan a ver esto. Bueno, la cosa es que después que hago esta transformación, las ecuaciones toman esta forma. Y lo que se espera es que en el mínimo, que es el 0, 0, que se mantiene invariante por la rotación, las ecuaciones se logren desacoplar. Entonces acá se introduce un término potencial efectivo que depende de los campos escalares y de algunas constantes. Esta sería entonces la energía cinética de los dos nuevos campos. No le hice nada al contenido de materia, quedó igual, no hice ninguna transformación ahí. Por tanto, esta ecuación 91 es equivalente al sistema original, solo que ahora rotado en el espacio de los campos escalares. Y cuando yo calculo estos términos, o sea, la constante C la expreso de esta manera,
y introduzco esta frecuencia angular normalizada con H que tiene esta forma, y introduzco esta otra que tiene la forma 92C, con eso yo logro tener estas dos ecuaciones desacopladas. Eso que los dos campos tienden a cero, porque claramente yo no puedo desacoplar el modelo en todos sus puntos, los campos claros en toda la región, sino solamente en el mínimo. Y cuando yo hago tender H0, son ecuaciones muy parecidas a las que vimos en la clase anterior, ayer. Fíjense que acá son en realidad dos osciladores armónicos que están separados. Y estas están relacionadas con la masa de esos campos, de esos nuevos campos escalares. Que tienen una interpretación de masa, el omega 1 cuadrado. Bueno, como que yo tengo estas dos ecuaciones 94, es natural introducir variables de amplitud fase, igual que hice en el caso de un campo escalar. Y cuando yo introduzco estas variables de amplitud fase, fíjense que aquí hay 4 expresiones, vale 1 o 2. Y fíjense otro detalle, que acá yo tengo dos frecuencias vistas acá como frecuencia, omega 1 y omega 2 son velocidades rotativas. No sé cómo interpretarlas, si son frecuencia angular o tiene la pinta de frecuencia angular. ¿Ok? Entonces, el procedimiento ahora es fijar las omega 1 y omega 2 mediante estas ecuaciones que vimos acá y usar técnicas de aproximación. Entonces, fíjense que si yo asumo que Φ1, Φ2, R1 y R2 son constantes, esta sería la solución de la ecuación 94. Y lo que se hace ahora es usar el método de variación de parámetros para construir soluciones que tienen esta naturaleza. ¿Okay? Este es un procedimiento estándar que uno hace, el método de variación de parámetros, y luego, siguiendo las ideas que vimos en la clase anterior, yo introduzco estas cantidades adimensionales. Una está relacionada con la transformación de amplitud fase, el omega i, y el omega está relacionado con la ecuación, o sea, esta es la densidad fraccional de la materia, densidad de energía fraccional de materia. Y ahora lo que hacemos es tomar el vector de estado que corresponde en este modelo y hacer la expansión centrada en h igual 0, de la misma manera que hicimos en la clase anterior, solo que ahora tengo un sistema de 6 dimensiones, un sistema que tiene 6 variables de estado, ¿okay? Que simbólicamente escribí así. El vector de estado está dado por estas omega 1 y omega 2, que son el R normal, acá arriba todavía se ve, ¿cierto? Y el Φ1 y Φ2 son las variables angulares asociadas a la transformación de amplitud fase que vemos acá. Y la gracia es que la ecuación para H, igual que antes, va a ser igual a menos una función que tiene ciertas propiedades buenas de diferenciabilidad, que además es no negativa. Y vemos entonces que eso implica que la H es una función y de la misma manera que en la clase anterior se puede construir una secuencia de tipo HN, como la secuencia bootstrapping que vimos en la clase anterior. Y por tanto yo puedo generar un procedimiento usando ecuaciones, funciones tipo energía, que me permite, usando el teorema de valor medio para el cálculo vectorial y usando también la Euron-Wald, me permite demostrar que la solución del sistema original y la solución del sistema que vamos a promediar, después de la promediación ya sistema promediado, tienen la misma evolución asintótica cuando t tiende a infinito. Y ese es el resultado final. Bueno, el sistema tiene esta forma. Fíjense que la h va cuadrática en la y lineal en la ecuación de x, por tanto yo puedo hacer que este procedimiento funcione muy bien
para encontrar el estado asintótico del sistema original, considerando solamente el sistema promediado. Y el efecto final es que las oscilaciones se van a suavizar y voy a tener la posibilidad de investigar un sistema dinámico más simple que me va a permitir entonces obtener información de mi modelo que es válida asintóticamente, que aproxima muy bien al comportamiento del sistema completo. Acá hay un aspecto relevante y es que si vemos el vector f super 1 tx depende de funciones periódicas, pero aquí hay un detalle importante, es que yo tengo que omega 1 es distinto de omega 2. Entonces yo tengo en mi modelo, y nosotros en la clase anterior, cuando definíamos el proceso de promediación, dábamos una frecuencia, dábamos un periodo que tiene la forma frecuencia sobre 2pi, y luego la promediación que usábamos era de esta forma, integral desde 0 hasta L, de f de x, s, estoy integrando con respecto a la variable temporal. Si yo tengo dos frecuencias, ¿cuál es la frecuencia natural que puedo usar para estudiar o hacer bien la promediación? Bueno, hay un teorema muy parecido cuando yo tengo que el h es un parámetro, epsilon. Es un resultado que me permite establecer lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, que las funciones periódicas se pueden escribir como suma finita de funciones con periodos distintos, esto significa que no existe interacción, que no existen términos del tipo seno de omega 1t por coseno de omega 2t. O sea, no existen términos multiplicativos con frecuencias distintas. ¿Okay? Si yo tengo un campo vectorial que es una suma finita de funciones periódicas con periodos distintos, yo puedo hacer un promedio de los términos que van con la frecuencia omega 1, los promedio usando omega 1 sobre 2pi como periodo. Los demás se toman independientes, no se integran con respecto a al periodo L1. Y los que dependen solamente de L2 se integran con periodo L2. Como que las sumas no tienen términos mixtos con frecuencias distintas, yo puedo entonces hacer una suma de promedio. Y esa suma de promedios me da una buena aproximación y una clara definición de promedio en este tipo de procesos donde hay dos frecuencias naturales. Y lo mismo se extiende cuando es un número finito de frecuencias. Fíjense, ese es el teorema que existe. Este teorema está diseñado cuando yo tengo que epsilon es un parámetro. Entonces, si yo tengo n funciones vectoriales f sub n de tx que tienen n periodos con periodo independiente, significa distinto, no es una cosa distinta a eso. Yo entonces puedo construir un nuevo sistema promediado que tiene esta forma, ¿okay? Pero donde el campo promediado, el campo vectorial promedio se obtiene mediante esta suma finita, ¿okay? En la que yo promedio cada parte periódica con respecto a su propio periodo por separado. ¿Okay? Entonces, en el caso de que h es una función, pero que también tiene el rol de un parámetro de orden porque es monótono decreciente, y yo puedo generar esta secuencia de HN y en algún minuto para un tiempo muy grande truncar y aproximar entonces el sistema donde ya yo asumo un parámetro. Entonces promovimos este, consideramos entonces el promedio 104, y cuando aplicamos este promedio en nuestro sistema usando el procedimiento estándar, encontramos un sistema tan simple como 105. Fíjense que este es un sistema, se puede ver como soluciones radiales si ustedes quieren. Y eso lo vamos a ver. Acá las órbitas van a ser rectas que pasan rectas afines, si lo ven, ¿no?
Bueno, es un sistema bastante simple. Cada densidad de materia adimensional promediada tiene una ecuación parecida. Fíjense que las ecuaciones son del mismo estilo, lo único que cambia es que acá es omega 1, pero el factor este que multiplica todas las ecuaciones es el mismo. Y encima la ecuación angular se desacoplan. Significa que en promedio la variable angular se mantiene constante. ¿Ok? Y esta es la ecuación de evolución para 105. Fíjense que este sistema es muy simple y igual que como comenté en la clase anterior, demostramos este teorema que es una generalización de lo que vimos para un solo campo cuando yo considero una cosmología con dos campos escalares como la que... Y la cosa es que yo puedo demostrar este resultado. Si estas cantidades que tienen la barra son las soluciones del sistema promediado, que es un sistema que se puede resolver de modo muy simple, de hecho analíticamente se puede resolver. Y además, junto con H, resuelven las ecuaciones 105, que son las que yo presenté acá, son ecuaciones bastante simples. Entonces, yo puedo encontrar cuatro funciones continuamente diferenciables. De hecho, tienen más derivadas continuas, no solamente, pero me basta con que tenga a lo menos de primer orden, de modo tal que yo puedo escribir el vector de estado de mi sistema original, es este de acá, mediante esta transformación, donde el corresponde a las soluciones cuando H es igual a 0 del sistema original. ¿Ok? Y además, estas aproximaciones, que es omega 1, 0, omega 2, 0, omega 0, omega 1, 0, omega phi 1, 0, phi 2, 0, tienen el mismo comportamiento asintótico que las variables promediadas cuando t tiende a infinito. Por un lado yo tengo que el vector original de mi sistema X, cuando h tiende a 0, tiende al valor x0, y al mismo tiempo el vector x0 y el vector promediado tienen el mismo comportamiento asintótico. Por tanto, de aquí yo puedo demostrar de que el comportamiento asintótico del sistema original, cuando t tiende a más el mismo del sistema a orden 0, y es exactamente el mismo del sistema promediado. Y el beneficio es que el sistema promediado, 105, acá está, es mucho más simple que este sistema que tuve que escribir acá simbólicamente porque ocupa varias páginas si yo lo escribo explícitamente esas funciones. Y eso me permite tener un sistema más fácil de integrar y además de dimensión inferior, porque cuando yo promedio, obtengo que el promedio de las variables que son angulares la derivada es 0 y por tanto son en promedio constante. Y por tanto yo puedo considerar un sistema reducido. Y de hecho, si yo definiese acá la densidad total de materia y por ejemplo el omega de materia, puedo reducir el sistema aún más a una ecuación, a dos ecuaciones diferenciales. Fíjense que si yo defino el omega t como el omega 1, perdón, el omega barra, como la suma de los omega, yo tengo acá dos ecuaciones. Omega primo igual a menos 3h omega por 1 menos omega t, y se puede demostrar que la derivada de omega t es igual a omega t por 1 menos omega t. Dando incluso el omega t total, integrando fácilmente una ecuación del tipo omega t prima igual a omega a menos 3h omega t por 1 menos omega t, que si yo paso al logaritmo del factor de escala como variable dimensional, que me permite eliminar h, tengo un sistema que es integrable analíticamente. ¿Ok? Y para finalizar, lo que hicimos fue
trabajar con el sistema perturbado truncado a segundo orden en H, que es suficiente. O sea, yo no necesito trabajar con el sistema original, porque cuando hago la expansión centrada en H igual 0, esa expansión va a ser regular. De hecho, una expansión analítica, porque el sistema depende continuamente de H. Entonces, yo puedo quedarme con los primeros términos en mi expansión y no necesito segundo término de la segunda potencia en H. Y cuando integro el sistema promediado, en el cual ya yo estoy eligiendo acá este rescalamiento temporal, como que el H es mayor o igual que 0, el tau este es lo mismo que tomar el logaritmo del factor de escala, que es una buena variable cuando yo tengo que el factor de escala es una función monótona creciente. Me permite describir todo el intervalo desde menos infinito hasta más infinito en esa variable logarítmica, asumiendo de que la a parte desde 0 y es una función que tiende a infinito, donde a igual 0 corresponde a la singularidad inicial y a tendiente a infinito corresponde a la evolución asintótica hacia el futuro del universo. Entonces yo puedo acá demostrar no solo analíticamente, sino también numéricamente, de que la solución del sistema más simple es una buena aproximación del sistema original. Y de hecho el sistema promediado es un sistema que es totalmente integrable. Yo puedo encontrar la solución analítica a ese sistema porque tiene una naturaleza muy simple en función del factor de escala. Y luego acá elegimos un grupo de condiciones iniciales convenientes. No voy a discutir cómo fue que las elegimos. Y vemos que cuando integramos el sistema, acá basta con que yo trabaje con omega total y omega, por lo que comenté anteriormente, porque las ecuaciones de evolución son todas similares. Por tanto, yo con la evolución de una cantidad, las demás son una fracción de la omega total. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos la integración numérica, vemos que efectivamente el atractor es el mismo y ese atractor corresponde al mínimo del potencial, corresponde al caso en que H vale 0. Y cuando vemos la física subyacente, lo que tenemos es un modelo que pasa desde la etapa inicial del universo, muy cerca de la etapa de dominio de materia, y luego en esa etapa pasa algún proceso en el que hay muchas oscilaciones en el mínimo del potencial, termina en una solución que corresponde a un universo tipo Minkowski. Yo, desde el punto de vista cosmológico, no puedo dar un mayor argumento de qué significa eso, pero sí puedo decir que este tipo de modelo modela muy bien algunos procesos físicos relacionados con la inflación, además de que estos campos escalares pueden representar partículas axiónicas en algunos tipos de teoría. Para resumir la presentación que hice y bueno, lo que hemos hecho en todas estas clases, hemos usado sistemas dinámicos para analizar algunos modelos de interés cosmológico y hemos complementado ese análisis de sistema dinámico con estas técnicas de promediación. Entonces, en esencia, lo que logramos es lo siguiente. Tenemos un sistema donde las ecuaciones de Klein-Gordon dependen de H. Habitualmente, cuando yo trabajo, por ejemplo, con un potencial exponencial, lo que pasa es que la ecuación de Raychaudhuri se puede desacoplar de las demás ecuaciones. Pero en este caso, cuando tengo este tipo de potenciales en los que hay correcciones tipo coseno, tipo 1 menos coseno, yo tengo muchas oscilaciones en mis ecuaciones de Klein-Gordon y yo no puedo desacoplar esas ecuaciones, ni tampoco puedo desacoplar la ecuación de Raychaudhuri, habitualmente se desacopla, y por tanto yo no puedo usar las técnicas que normalmente se utilizan cuando aplico sistema dinámico en cosmología. Sin embargo, cuando yo hago la técnica de promediación y demuestro de que hay un sistema más sencillo que tiene el mismo comportamiento asintótico del sistema original, y a ese sistema sencillo yo sí le puedo aplicar las técnicas tradicionales de sistemas dinámicos en cosmología, que es básicamente usar la ecuación
para construir variables normalizadas, y luego que tengo esa ecuación, yo trabajo con esas ecuaciones normalizadas en las cuales la ecuación de Raychaudhuri se desacopla, y por tanto termino con un sistema de variables adimensionales que son independientes del factor de Hubble. Y luego, como que el sistema más simple, se puede usar ese procedimiento, yo puedo estudiar los puntos críticos del sistema, hacer la interpretación cosmológica de cada uno, y como que el comportamiento asintótico del sistema promediado y el sin promediar es el mismo a tiempo tardío, yo puedo entonces, con un sistema más simple, encontrar toda la información cosmológica. Entonces, como resultado de esta presentación o de esta discusión que hicimos con el grupo de trabajo, nosotros analizamos varios modelos cosmológicos, finalizando con un modelo que consiste de dos campos escalares que interactúan a través del potencial. Y hemos introducido un conjunto de variables adimensionales y un tiempo adimensional que me permite obtener alguna información del sistema, pero no es completa la información por las oscilaciones que entran al sistema a través de la ecuación de Klein-Gordon y de su dependencia de H con las ecuaciones de Freeman. ¿Ok? Entonces, lo que hicimos, introducimos un grupo de variables asociadas a materia que funcionan a primer orden, a la aproximación en primer orden cerca de H igual 0. Introdujimos dos variables angulares que son funciones de las ecuaciones de los campos escalares originales, y usamos un proceso de promediación que nos permite establecer que el sistema original y el sistema mismo comportamiento asintótico. De esta manera, las oscilaciones que entran al sistema no lineal a través de la ecuación, de las ecuaciones de Klein-Gordon, se pueden controlar y pueden suavizarse, de hecho, cuando el factor de escala el factor de Hubble tiende a 0, y a su vez esto es posible siempre y cuando el factor de Hubble se pueda usar como un buen parámetro de perturbación dependiente del tiempo, por propiedades como que es monótono decreciente y tendiente a 0. Eso me permite entonces poder implementar técnicas que originalmente están concebidas para sistemas que dependen de un parámetro pequeño, pero parámetro constante a diferencia de H, y extender estas técnicas para trabajar modelos cosmológicos. ¿Ok? Se probaron algunos resultados a partir del uso de técnicas de sistemas dinámicos, y presentamos alguna evidencia numérica de los resultados analíticos. Y como un trabajo futuro que todavía no hemos desarrollado, es ver cómo este estudio de las oscilaciones de estos campos bajo este potencial periódico pueda usarse para describir las oscilaciones que son propias de los procesos de pre-reheating durante la época en los que claramente hay una dinámica oscilatoria que depende del tiempo. Y bueno, se especula que este tipo de proceso está relacionado con la producción de partículas y otras cosas cosmológicas. La cosa importante es que como que cuando uno hace estudios, por ejemplo, de perturbaciones cosmológicas, también en cierto sentido son estudios de perturbaciones, uno pudiera explorar cómo es que estas técnicas se pueden usar cuando yo trato de estudiar lo que se llama teoría de perturbación cosmológica. ¿Okay? Pero estas son ideas para futuros trabajos que todavía no hemos probado ni disprobado, ¿ya? No sé cómo decirlo en español. La cosa es que cuando yo estudio la dinámica de background, eso no es suficiente, sino que uno también tiene que hacer análisis de perturbación. Estas técnicas nosotros las hemos ocupado recientemente cuando tenemos modelos cosmológicos en los que existe interacción entre las distintas fuentes materiales, no solo interacción entre dos campos escalares, sino también interacción entre materia y energía oscura. Y también estas técnicas se pueden usar para distintos tipos de teorías
teorías efectivas que son equivalentes a teorías tensoescalar, por ejemplo. Y bueno, yo les agradezco a ustedes la atención, y si quieren tener alguna literatura de sistemas dinámicos, no sé si alguno que trabaje en cosmología, no sé cuántos de acá trabajan en cosmología y quiénes no, pero sí les aseguro que esta fuente es invaluable si uno quiere cómo aplica sistema dinámico en cosmología. Y el libro del profesor Alan Coley también, que es este libro del profesor Alan Coley, Sistema Dinámico y Cosmología, o sea, es un combinado con el libro de Conray Ellis, son las fuentes principales que he seguido yo en mi formación cosmólogo, básicamente. Para técnicas de promediación, el libro de Sander, Verhulst y Murdoch, que es un libro muy bueno. Y hay algunos resultados que nos inspiraron a mí, a mi equipo de trabajo, de tratar de generalizar y mejorar. Por ejemplo, en este paper de Fachman, Hayes y Maliborski, ellos hablaban de una conjetura de promediación. Recién en Fachman, Hebel y Young se llegó a probar un teorema, ya no como conjetura, sino como teorema. Y nosotros, usando técnicas un poco distintas, también probamos algunos teoremas que finalmente terminan probando la conjetura de promediación que se menciona en este trabajo. Y bueno, eso nos ha llevado a una línea de investigación que en la actualidad tiene un doctorado trabajando conmigo en temas de esta naturaleza, y que con la ayuda de él y también del equipo de trabajo que hemos organizado, eh, podemos seguir contribuyendo a la cosmología. Y lo que a mí me gusta más de todo esto, y lo voy a decir así, es que las técnicas que trabajamos, si las vemos, no son técnicas demasiado sofisticadas, y que generan resultados que tienen interés en el área, y que además son resultados de una gran calidad y que se pueden publicar en revistas de alto impacto. Entonces yo siempre exhorto a los estudiantes a que uno no... lo ideal sería encontrar un problema bien difícil que te tome años de investigación, pero a veces con las herramientas que uno maneja en la universidad uno puede llegar a resultados modestos, pero que tienen importantes áreas que están naciendo ahora, porque por ejemplo la cosmología matemática es un área que es del siglo XX. Y de hecho me llena de mucha satisfacción, porque hace un par de días vi en Facebook de que habían ya demostrado un teorema de estabilidad de agujeros negros, eh, eh, no me acuerdo los nombres, digamos, altas oscilaciones, tensiones, o sea, no son como el agujero negro de Minkowski, perdón, de Schwarzschild, que es muy simple, sino uno de los más sofisticados que existe en la naturaleza, y se llegó a probar la estabilidad de esos modelos en paper, que si uno suma todos los papers que llevaron este resultado, son más de 2.200 páginas de demostración. Y eso a mí me llena de mucha satisfacción, de que cosas aparentemente muy complicadas se puedan resolver usando técnicas un poco más simples. ¿Ok? Bueno, con esto yo termino. Agradezco la disposición de ustedes de participar, y estoy disponible a cualquier pregunta. Okay. Muchísimas gracias, Jane Lee, por tu charla y por tu cursillo más bien. Ha sido un placer. Gracias. Y sí, realmente ha sido muy interesante, y estoy muy agradecido como parte del comité organizador. Quisiera extender, digamos... ¿Perdón? Aquí hay dos miembros del equipo de trabajo, no sé si hay más, el profesor Samuel Lepe y Alfredo Millán. Y yo agradecerles por todo el apoyo. Okay. Gracias.
Maravilloso. Quisiera extender, digamos, la consulta o sea, solicitar preguntas, digamos, al público, si existe alguna. Ok. Profesor Lepe levantó la mano. Sí. Hola, no, un detalle sencillo. En la estructura matemática que muestras, en alguna parte por ahí, ¿cierto? Más de una parte haces mención al límite del parámetro de Hubble yendo a cero. Sí. Físicamente, ¿qué debe entender uno por eso? Ah, ya. Bueno, acá yo voy a la ecuación de Freeman. La ecuación de Freeman es esta, ¿ya? Acá todos los términos que vemos en 78 son todos no negativos, ¿cierto? Bueno, estoy a mayor o igual que cero porque una densidad de energía. O sea, yo todavía no comulgo con las energías negativas, con las densidades de energía negativa o con las masas negativas. Okay. Que por ahí se habla de eso. Todos los términos acá son no negativos, ¿cierto? De hecho, acá hay senos cuadráticos, ya. ¿Okay? Entonces, el 3h cuadrado es el término dominante acá. Si el h tiende monótonamente a cero, me hace un corralito para todas las... Entonces estaríamos hablando de una región donde no hay energía. ¿Sí? El h tiende a cero, la densidad de energía tiende a cero, también los campos tienden a su mínimo, entonces esto es Minkowski. Y yo no sé qué monos pinta Minkowski en un modelo cosmológico porque estoy acostumbrado a que el late time sea un de Sitter. Entonces, los Minkowski lo veo, cuando veo un agujero negro que se hace plano, veo que tiende a la solución de Minkowski. Eso es lo natural, pero en cosmología no sé qué indica. Entonces lo que asumo es que es un modelo que es válido en una etapa del universo donde hay procesos oscilatorios, porque vemos que acá todos los modelos son oscilatorios, ¿cierto? Sí. Modelos, entonces yo asumo que tenga que ver con oscilaciones alrededor del mínimo del potencial. Y como que este potencial, el mínimo no es una constante cosmológica, sino que es cero, por eso es que no me da de Sitter. Entonces yo creo que lo mejor es ponerle un mínimo distinto de cero el potencial para generar a fuerza, pero es lo mismo que sumar una constante cosmológica, y yo no quiero, yo quiero reproducir la constante cosmológica sin tener que introducirla a mano, sino que sea un proceso efectivo que viene de un par de campos escalares que oscilan. Correcto. Pero sí, es Minkowski. Yo, si alguno me puede ayudar a entender un modelo cosmológico. No, está bien. Está bien, Gracias. Helly, gracias. Ok. Bueno, si no hay más dudas, agradecerle a los organizadores por la invitación y bueno, la próxima vez voy a tratar de tener digamos, que pueda competir con otro de mis colegas, porque cuando yo tengo que competir con clases, no sé, alguien que trabaje en bioinformática o alguien que trabaje en seguridad de redes, o sea, yo creo que muchos se van o se decantan por la parte aplicada, ¿no es cierto? Bueno, gracias. Sí, yo creo que tienes razón en la discusión, o sea, sí, quizás no sea lo más justo, digamos, pero sí, te entiendo y estoy, y acojo tu observación A como mí me válida. habría encantado ir a criptografía, por ejemplo, me hubiera encantado. Disculpe, Sí, mire, yo tengo una pregunta ya. pero mire, orientado básicamente a, quizá otra rama de la física que puede complementar con la cosmología. Como bueno, yo creo que, como siguiendo un poco la conversación de ayer, había mencionado en la pregunta sobre el tema del universo temprano, o sea, qué es lo que podía pasar en ese sector. Pero Ya.
ahora me gustaría incluir a eso la formación de partículas, por ejemplo, en ese universo Ujú. temprano, que fue de hecho una de las cosas que yo comentaba en base a la gráfica de la masa, que se iba destruyendo en un cierto punto. Sí. En base a esto me gustaría hacer, este problema, uno podría, por ejemplo, identificar el tipo de partículas que puede estar presente bajo estas evoluciones determinadas, o hay algún tipo de partículas que no se puede necesariamente, o sea, fenomenológicamente hablando, este problema puede tener alguna aplicación o Ya. algún tipo de, ¿se puede estudiar un caso particular en en estudios de partículas del universo temprano? Mira, nosotros, este trabajo eh, eh, se inspiró cuando hicimos la revisión del estado del arte e hicimos la motivación. Ujú, Nosotros nos inspiramos en modelos de acciones, de actions. ujú, Esos modelos de acción, hay unos papers muy interesantes donde ellos relacionan las masas de los actions y tienen un action que es muy masivo y otro que es menos masivo. Uno lo asocia con energía oscura y el otro con materia oscura y finalmente logran modelar un modelo parecido al lambda CDM. pero entonces quiere decir que ustedes asumen que en estos casos tiene que ver, por ejemplo, la relación entre partículas con masa. O sea, pero porque Sí, mi pregunta va orientado, por ejemplo, si tú podrías, ¿se podría este problema extender los resultados o podrían haber ideas muy similares cuando hablamos de interacción de partículas que describan un campo másico, pero que no necesariamente poseen masa? Porque eh, usted, porque usted mencionó en el caso determinado, por ejemplo, una cierta conducta en una ujú. escala previa al punto cero, o sea, o sea, básicamente no necesariamente existe un Big Bang, sino que puede existir escenarios donde ocurra algo antes del mismo, en base a los modelos de inflación que usted propuso. Entonces yo por eso me llamó mucha atención a nivel de partículas, por ejemplo, si estos modelos se pueden extender o se pueden proponer para casos de sistemas donde uno trabaje directamente con campo másico, más allá de trabajar más allá de trabajar con partículas, asumiendo que hay masas, interacciones másicas entre las mismas. Ya. Mira, este modelo en particular, este potencial que vemos acá, no sé si se ve en la pantalla, ¿Sí? está motivado eh, a través de un modelo de, okay, donde están relacionados con campos escalares, donde uno es menos masivo que el otro. Y Ujú. en un límite se comporta como un campo escalar sin masa. La inspiración vino de esos tipos de partículas que se llaman actions en la literatura. Pero nosotros lo estudiamos básicamente como un potencial con un mínimo y estudiar las oscilaciones alrededor del mínimo, que esas oscilaciones son procesos como reheating después del proceso de inflación. Entonces, la etapa del universo que estamos estudiando es cerca de dominio materia, Ujú. inflación en esa época. Es un modelo efectivo que no describe ni la singularidad inicial y claramente tampoco describe un universo en expansión actual, porque finalmente tenemos un universo de Sitter como atractor. Entonces, Ujú, sí. lo que nos permite es abordar procesos que están dados por oscilaciones en cosmología. De ahí a que se pueda producir partículas vía tunneling o algo así de ese estilo, yo esa parte física no la podría discutir, no conozco la herramienta. Pero sí, el modelo se basa en modelos tipo Axion. Entiendo, entiendo. ¿Ok? Ya, me gustaría, es que lo comentaba efectivamente por eso, porque como están trabajando ahí, como las escalas de tiempo que están trabajando de cierta manera, son escalas muy próximas, bueno, según las gráficas, a un universo temprano. Ujú. Por eso es que me llama mucho atención, por ejemplo, a un cosmólogo le puede llamar mucho atención ciertos rangos en el tiempo en los cuales no haya una significativa presencia de masa, según algunos modelos. Ya. Entonces, Ujú. por ese motivo, me preguntaba si este modelo se podía extender de cierta manera,
trabajando, Ujú. por ejemplo, con otro tipo de partículas que generen masa, o sea, que no necesariamente tengan una masa, pero que a través de la interacción con otras partículas generen masa. De hecho, Ok. me acordé mucho de que hay muchos gente de cosmología que está estudiando la formación de bariómetro, ¿cómo se llama? La bariogénesis, está estudiando el Ujú, concepto de bariogénesis como algo como una conjetura. ujú. Entonces, en ese principio, no sé qué tan relacionado podría estar, por ejemplo, asumiendo en un caso terminado que en ciertos lapsos, en alguna región donde se estudió esta conducta, hay partículas que los choques generen masas y estas se están estudiando en lugar de estudiar las partículas sin una necesidad, una dependencia de la masa ya presente. Ujú. Entonces, claro, no sé si, o Entiendo sea, la idea, sí. esa es o sea, esa es como la duda. O sea, Ujú. no sé si, por eso, si tal vez no está considerado, podría ser como un problema abierto, posiblemente a la hora de estudiar, por ejemplo, otro tipo de, o sea, si hay estos mismos problemas a nivel dinámico, se pueden replicar, por ejemplo, para interacciones en las cuales se genere masa en lugar de ya depender de la masa como tal. Sí, entiendo, entiendo. Sería bueno que nos pusiéramos en contacto, a lo mejor algunas de estas ideas se pueden desarrollar. Ujú, Agradecido por la consulta. ujú. Eh, sería muy interesante si se puede resolver algo de eso. Gracias. No hay problema. Bueno, entonces dejo de compartir. ¿Hay otra pregunta o ya terminamos? Ok, yo agradezco de nuevo, reitero los agradecimientos por la conferencia y bueno, los invito ahora a la charla de sistemas dinámicos que si es que están interesados a las 4 empieza. Muchas gracias.